Hola a todos, estamos ya en nuestro siguiente video sobre cómo escribir los métodos. Vamos a continuar con nuestro libro de Academic Writing for Graduate Students de Swales y Fick, pero esta vez nos vamos a concentrar en la sección de cómo vamos a escribir los métodos de nuestro artículo. Como este libro está en inglés, vamos a tratar de hacer una traducción. Entonces, lo que dicen estos autores es que aunque la sección de métodos ha sido de alguna manera, no ha sido tan bien investigada comparada con otras partes de los artículos de investigación, especialmente la introducción. Um, Algunas diferencias disciplinarias son interesantes o han tenido, han sido resaltadas en investigaciones recientes. Por ejemplo, Peacock 2011 examinó 288 artículos de investigación, en particular la sección de métodos, de artículos que han sido publicados y dentro de los campos de biología, química, física, bueno, en fin, dentro de varios campos. Y él propone la existencia de 7 movimientos en la sección de métodos. De manera simple, un movimiento es un fragmento del texto con una función comunicativa específica. A eso es a lo que ellos se refieren con movimientos. Los movimientos son una forma de retórica y este concepto pues, se va a discutir en menor detalle en otra unidad. Por ahora lo que nos importa es ver cuáles son los 7 movimientos de la sección de métodos. Entonces, lo que propone este autor es que un movimiento es una visión general. Esa visión general es un resumen corto de la metodología de la investigación que está cerca del comienzo de la sección de métodos. Existe otro movimiento que se llama la hipótesis, la pregunta o los objetivos de investigación, que es una descripción de los objetivos de investigación, las preguntas que van a ser resueltas o las hipótesis. El siguiente movimiento son los sujetos o los materiales. Aquí lo que dice es que en negocios, lenguaje, lingüística, leyes y administración social y pública se hace una descripción de las personas o los grupos de las personas en el estudio. Yo creo que eso también aplica para nosotros en educación. Y en las ciencias se hace una descripción de los materiales, de los equipos y todo lo que incluya esta parte. Hay otro movimiento que se llama localización, que es una descripción de dónde ocurrió la investigación y por qué. El siguiente movimiento es el procedimiento, que es una discusión de los procesos usados para obtener la información o los datos que han sido recolectados. El siguiente movimiento son las limitaciones, que es un enfoque de los defectos de los métodos, posiblemente acompañados de una explicación. Y por último, el último movimiento es el análisis de los datos, que es una descripción de cómo los datos fueron analizados. Entonces, vamos a mirar un ejemplo en este artículo para ver si se cumplen los movimientos de la sección de métodos para que ustedes los tengan en cuenta cuando estén escribiendo la sección de métodos de su artículo. Este es un artículo de la revista de Ciencias Sociales. Se publicó en el 2012. El título de ese artículo es Factores familiares asociados a la deserción escolar en Chile. Lo escribieron Espinosa, Castillo, González y Loyola. Lo primero que vamos a hacer es leer el resumen para ver de qué se trata esta investigación. Entonces, comencemos. La asociación existente entre deserción y pobreza obliga a incluir el fenómeno del abandono escolar como un elemento central en la agenda de las políticas educativas. La posibilidad de un mejor futuro para los jóvenes de sectores vulnerables depende precisamente de la solución de este problema, ello teniendo en cuenta la importancia que tiene la educación como mecanismo de inclusión social. En este escenario, el presente artículo se propone como objetivo principal evaluar la presencia y el peso específico que tiene una serie de factores familiares en los contextos de los desertores escolares de educación básica de un sector o comuna urbana pobre de la ciudad de Santiago de Chile. Se trata de un estudio de carácter descriptivo y de campo que incluyó la aplicación de una encuesta a una muestra de 304 desertores de ciclo primario de esta comuna. Los resultados muestran que las familias de los desertores presentan algunas características claras. Son numerosas, monoparentales y presentan bajos niveles de escolaridad e importantes problemas económicos.
se concluye que el bajo nivel socioeconómico y la existencia de ciertos problemas en las familias se expresa en un pobre desempeño escolar y en un escaso involucramiento parental como antesalas del abandono. Bueno, entonces más o menos lo que estamos viendo es que es una investigación que se hace en un sector de una población pobre de Santiago de Chile, y lo que ellos quieren buscar es lo que ellos quieren es describir la asociación que existe entre deserción y pobreza. Eh, Básicamente es eso. Entonces vamos a mirar. No voy a leer la introducción porque ya tenemos un video en el que hablamos cuáles son los movimientos de la introducción. Aquí sí se están aplicando. Solamente quiero mostrar los dos últimos párrafos de la introducción porque es que me parece muy importante volver a repetir algunos aspectos fundamentales de la introducción en este artículo. Vamos a leer el penúltimo párrafo. Dice: se entiende acá la deserción escolar como un fenómeno de carácter complejo que se construye a partir de dinámicas compuestas, tanto por elementos internos como externos a la escuela, al mismo tiempo que se reconoce que la identificación de estos factores intra y extraescolares es aún insuficiente para los desertores de educación básica, particularmente en Chile, donde no se han realizado estudios sistemáticos para este ciclo. Entonces, no solamente nos están definiendo qué es deserción, sino también nos están diciendo cuál es la brecha que no se ha investigado y que ellos quieren investigar. Es decir, en Chile no se han realizado muchos estudios sobre la relación entre deserción y algunos factores intra y escolares. Ellos quieren investigar eso. Vamos a continuar leyendo. Es por esta razón que se torna absolutamente necesario, por una parte, describir de un modo más preciso el desertor de educación básica, diferenciándolo del desertor de educación secundaria, y por otra, caracterizar la heterogeneidad propia de este fenómeno en el nivel primario. Vamos a leer el último párrafo de la introducción, donde dice: el presente artículo pretende ser un aporte en esta labor al tener como objetivo central el de evaluar la presencia y el peso específico que tienen en los desertores escolares de educación básica de un sector vulnerable una serie de factores de índole extraescolar ligados al ámbito familiar. De esa forma, el artículo se centra solo en quienes efectivamente han desertado del sistema escolar y en variables independientes de una sola clase, en este caso variables exógenas de tipo familiar, aunque ello, por supuesto, sin dejar de reconocer que la deserción escolar constituye un problema que no puede comprenderse a cabalidad, sino es atendiendo a la multiplicidad de factores de distinta índole que pueden actuar con sus potenciales desencadenantes. A mí lo que me parece importante de esos dos últimos párrafos es que la última parte de la introducción es un buen momento para nosotros introducir la sección de métodos. ¿Por qué? Porque es que aquí me están diciendo qué van a investigar y por qué. Y una vez me dicen qué van a investigar y por qué, viene la sección de métodos donde me dicen cómo lo hicieron. Bueno, aquí hay una sección de marco teórico donde ellos explican los factores extraescolares de índice familiar asociados al abandono escolar, pero eso no lo vamos a leer. Nos vamos a pasar directamente a la sección de metodología. Creo que me la salté. Aquí está. Y lo que vamos a hacer es que vamos a revisar si en esa sección donde se supone que ellos van a responder cómo lo hicieron, por qué lo hicieron así, si tiene si ese método tiene alguna limitación, cuál es el objetivo de realizar ese método. Vamos a revisar si se cumplen esos 7 movimientos que nos proponen los autores que ya revisamos. Entonces comenzamos a leer. Dice: metodología. Para dar cuenta del objetivo central, se trabajó con una base de datos correspondiente, aparte de los desertores escolares de educación básica de Cerro Navia que hicieron abandono de la escuela entre los años 2006 y 2008. Entonces vamos a mirar si se cumplen los movimientos. Recordemos, el primer movimiento se llama visión general. Lo que uno debe hacer es un corto resumen de la metodología de investigación que debe ir al inicio de la sección de métodos. Ellos no lo están haciendo acá. Algunos campos, sobre todo las revistas que yo conozco de educación, que son de alto ranking, de pronto ahí sí es más probable que uno vaya a encontrar un resumen general de la sección de métodos, pero básicamente lo que ellos están introduciendo la metodología
con una referencia al objetivo central. Ellos no están diciendo cuál es el objetivo central, precisamente porque en la sección que ya vimos del último párrafo están diciendo cuál es el objetivo de esta investigación. Sin embargo, los lectores no siempre leemos el artículo todo de una vez, a veces solamente nos vamos a la metodología, leemos el resumen y después nos vamos a la metodología, y si nos dicen para dar cuenta del objetivo central, pues entonces uno dice, caramba, ¿cuál era el objetivo de esta investigación? Y me toca devolverme. Algunos autores, para hacerle más fácil al lector este tipo de situaciones, lo que dicen es para dar cuenta del objetivo central, que fue tal, 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 y así ya siguen con lo siguiente, es decir, le recuerdan al lector cuál es el objetivo central de esta investigación. ¿Por qué hacen eso? Porque si ustedes se fijan, la última parte donde está el objetivo es acá, en la última parte de la introducción. Este artículo, a diferencia de otros que ya hemos revisado, tiene una sección de introducción y aparte una sección de marco teórico. Hay otros artículos que no tienen sección de marco teórico, sino que lo que utilizan es, entran todas las referencias bibliográficas dentro de la misma introducción. En este artículo se separa. ¿Cuál es el problema? Que es que el objetivo que está aquí en esta parte, el presente artículo pretende ser un aporte en esta labor al tener como objetivo central el de evaluar la presencia y el peso específico que tienen en los sectores escolares en educación básica en un sector vulnerable una serie de factores de índole extraescolar ligados al ámbito familiar. Vamos a subrayarlo aquí con amarillo. Este es el objetivo y ellos presentan el objetivo en la última sección de la introducción. El problema es que si yo sigo leyendo, viene el marco teórico y después viene el método. Cuando ya leí el marco teórico, normalmente a mí se me ha olvidado cuál es el objetivo. Y ellos dicen, ellos sí hacen referencia al objetivo, vamos a subrayarlo aquí con amarillo otra vez, pero no dicen cuál es. Entonces, para evitar eso, ustedes podrían hacer un resumen del objetivo central, para dar cuenta del objetivo central que hace referencia a tal cosa, a asociar los factores extrínsecos extraescolares con la deserción. Es algo así, creo que fue lo que entendí el objetivo de ese artículo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo acá? Se trabajó con una serie de base de datos correspondiente, aparte de los desertores escolares de educación básica. Entonces, ellos creo, vamos a mirar qué otro aspecto están llenando aquí del... Bueno, el objetivo de investigación, con eso fue con lo que comenzaron ellos. Luego vienen los sujetos y los materiales. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Una descripción de las personas o los grupos de personas en el estudio y de los materiales. La localización es dónde se produjo y el procedimiento. Entonces vamos a ver si ellos creo que lo logran con este párrafo. Dice, se trabajó con una base de datos correspondiente. Bueno, yo sé que ellos trabajaron con una base de datos. Vamos a colocarle esto verde. Vamos a colocarle color verde a procedimiento, morado a localización y azul a sujetos. Vamos a ver si me acuerdo lo que acaba de decir. Se trabajó con parte de los desertores escolares de educación básica. Entonces, aquí me está hablando de los sujetos. Aquí me está hablando de dónde y de cuándo. El dónde es creo que Cerro Navia es como el sector o la comuna donde ellos están haciendo la investigación e hicieron esta investigación entre el 2006 y el 2008. Básicamente la localización es el dónde y el cuándo. Luego dice, el universo o marco muestral de sectores se obtuvo mediante la elaboración de un catastro construido a partir de la revisión de los libros de clases, en donde se registra periódicamente la asistencia de los estudiantes a la escuela. Entonces, en esta parte del párrafo lo que ellos hacen es decir el procedimiento. El procedimiento lo tenemos con el color verde. Básicamente, que los que están diciendo, si ellos me dicen a mí al principio del párrafo, nosotros trabajamos con una base de datos, lo que yo me pregunto como lector es, ¿cuál es esa base de datos y cómo la trabajaron?
Y ellos lo que están haciendo aquí es decirme, ¿qué hicimos nosotros? Cogimos una muestra de un catastro que se construyó a partir de unos libros de clase donde se registra la asistencia de los estudiantes de esa escuela y de ahí sacaron la base de datos para escoger a los desertores escolares. Listo, luego dice, cabe señalar que Cerro Navia es una de las 37 comunas de la ciudad de Santiago de Chile. Eso es muy importante porque lo que me está diciendo es, me está explicando dónde se hizo. Entonces vamos a hacerlo con morado. Me está dando una explicación porque yo como lector no tengo que saber qué es Cerro Navia. Hace un momento ustedes me escucharon decir que yo creía que Cerro Navia era la comuna donde hicieron la investigación y aquí me lo están asegurando al decirme que sí, que es una comuna de Santiago de Chile. Yo me imagino que es una comuna pobre porque a más arriba en el resumen habíamos dicho que ellos habían hecho una investigación en un sector vulnerable porque ellos están asociando la pobreza con la deserción en su marco teórico. Sigamos leyendo, dice, se encuentra ubicada en el sector poniente de la capital y según el último censo de abril del año 2002 su población estaba constituida por 148.312 habitantes. Simplemente me está dando una explicación de dónde hicieron esta investigación y también me está hablando un poquito más sobre quiénes son esas personas. Se seleccionó a Cerro Navia porque en comparación de otras comunas de Chile exhibe un alto nivel de pobreza, en efecto, de acuerdo con los datos de la encuesta de hogares CACEN de 2006, Ministerio de Desarrollo Social 2006, el 17,5% de su población se hallaba en esta situación, porcentaje superior al registrado tanto a nivel nacional como metropolitano. Esta parte del párrafo es súper importante porque me está explicando por qué escogieron esa localización. Vamos a mirar aquí dentro de los objetivos. Si ustedes miran la localización, dice dónde se realizó la investigación y por qué. Entonces vamos a colocarlo de color morado, pero debemos recordar que aquí lo que están diciendo es decirme por qué escogieron esa localización. Igual en sus artículos, si ustedes escogieron el colegio tal para investigar tal cosa, tendrán que decir por qué se escogió ese colegio en particular. Debe existir alguna razón. Y tiene que ser una razón que sea plausible, una razón que esté argumentada. Sigamos leyendo. En cuanto a su tasa de deserción escolar en educación básica, las cifras declaradas por la Municipalidad de Cerro Navia indican que la cantidad de desertores incrementa anualmente, aunque la evidencia empírica señala que las escuelas no reconocen adecuadamente la condición de desertor. Yo creo que esa parte del párrafo es muy importante porque aquí están argumentando aún más por qué escogieron Cerro Navia. De hecho, estimaciones recientes de los autores revelan que la tasa de abandono temporal en el nivel primario, primero a octavo básico, para el periodo 2006-2008 es altísima y no se alinea con las cifras oficiales, dejando entrever que el fenómeno de deserción es más grave de lo que se cree. Lo que ellos me están diciendo acá es argumentándome también por qué escogieron Cerro Navia. Me están diciendo no solo que es pobre, sino que la tasa de deserción es gigantesca y por eso escogieron esta comuna. Ahora comienza a hablar de la selección de los casos. Cuando estamos hablando de la selección de los casos, ya estamos hablando de sujetos y materiales. Es de la descripción de las personas. Yo creo que es importante aquí hablar que depende del paradigma, si es cuantitativo o cualitativo, uno utiliza lenguajes diferentes. Por ejemplo, selección de casos suena muy cuantitativo. Es mejor utilizar, si están haciendo una investigación cualitativa, utilizar lenguaje cualitativo. Por ejemplo, la selección de los participantes o quienes participaron con nosotros en esta investigación. En cambio, si yo estoy hablando de investigación cuantitativa, es mejor utilizar un lenguaje como los sujetos de investigación o la muestra de investigación correspondió a tal, tal, tal y tal. Vamos a ver lo que ellos dicen en esta sección de métodos. La selección de los casos que componen la muestra de desertores se realizó sobre la base de un muestreo intencionado o no probabilístico. Esto es súper importante. Aquí, yo creo que aquí más que estarme hablando de los sujetos, de los participantes, aquí lo que me está hablando es del procedimiento. Si recordamos, procedimiento es verde.
¿Por qué? Porque ellos me están explicando cómo fue que lo hicieron, cómo escogieron esa muestra, los sujetos, cómo los escogieron. Ellos están diciendo, hicieron un muestreo intencionado o no probabilístico y eso es súper importante que yo como lector lo sepa. ¿Por qué? Porque aquí es decir, yo esperaría que fuera más, no sé, tiene un lenguaje muy cuantitativo y yo esperaría que una selección de la muestra fuera aleatoria. Así todos, digamos, todos los sujetos de la investigación tienen la misma probabilidad de ingresar a la investigación, que sería mucho más representativo de todo el universo, pero no, ellos lo hicieron intencionado. Ahora yo como lector lo que me pregunto es, ¿por qué lo hicieron no probabilístico? Vamos a ver si ellos nos dan alguna respuesta. Esto supone una limitación al no poder calcularse la probabilidad de error y el nivel de confianza con el que se hacen las estimaciones. Ellos no me están diciendo por qué lo hicieron no probabilístico, pero me están hablando de una limitación. Vamos a colocarlo del color, qué sé yo. Es que no tengo más colores. Vamos a colocarlo rosado. ¿Por qué? Porque esa es una parte, otro movimiento de los métodos que se llama limitaciones, donde yo digo cuáles son las imperfecciones, las limitaciones, los problemas del método y explicarlo por qué. Ellos no lo están explicando, pero están diciendo, caramba, nosotros lo hicimos no probabilístico y ojo, tenga en cuenta que esto representa una limitación porque al hacerlo no probabilístico yo no puedo decir cuál es la probabilidad de error y cuál es el nivel de confianza. Ahora bien, dada la imposibilidad de conseguir un marco muestral exhaustivo con la limitada y muchas veces inexacta información provista por la comuna, domicilios equivocados, niños y niñas que figuran como desertores pero que sin embargo habían vuelto a la misma escuela o se habían cambiado a un establecimiento educacional diferente y por el propio Ministerio de Educación de todos los casos registrados en el catastro se seleccionó cuidadosamente un subgrupo de ellos que con certeza eran fidedignos, de 304 en total. Aquí ya sí me están explicando por qué hicieron un muestreo no probabilístico. Ellos me dicen, hicimos un muestreo no probabilístico, esto es un problema, tiene una limitación, pero lo hicimos porque nosotros estábamos limitados, porque la información era inexacta, no había exactitud de cómo acceder a esos niños desertores. Porque la información no era confiable, pero tratamos de hacer un muestreo no probabilístico, pero tratamos de buscar estudiantes que con certeza fueran desertores. Eso es súper importante de mencionar. De esta forma, si bien el proceso de selección no fue aleatorio, el procedimiento utilizado buscó aproximarse lo más posible a la consecución de una muestra representativa de la población de referencia. Esta explicación es muy importante. ¿Por qué? Porque me está haciendo una explicación. Hay una limitación, pero me está explicando por qué que lo que hicieron trató de superar esa limitación que ellos tenían. Bueno, sigamos leyendo. A los casos de desertores incluidos en la muestra mediante el procedimiento recién señalado se les aplicó una encuesta. Esto corresponde a procedimiento. O sea, lo que ellos hicieron fue una encuesta. Cabe destacar que la mayoría de los encuestados estuvo acompañado por algún integrante de su familia, dada la escasa edad de los niños y niñas que formaban parte de la muestra. Eso también es muy importante explicarlo. ¿Qué es lo que pasa? Yo como lector, yo no tengo por qué saber todo ese tipo de cosas. Si ustedes se fijan, lo que hace la sección de método es contarme una historia. Ellos me están contando la historia de qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron de esa forma. Y eso, el éxito comunicativo está en que esa historia sea coherente y esté conectada en un párrafo entre otros. Entonces, digamos, si yo como lector comienzo a preguntarme, caramba, ellos hicieron una encuesta, ¿y cómo hicieron? ¿Cómo lograron hacer una encuesta con niños de tan poca edad? Aunque ellos exactamente no me han dicho la edad de los niños. Pero ellos ya me permiten inferir que esos niños son de baja edad. Bueno, creo que en alguna parte del artículo mencionaban algo que tenía que ver con que ellos querían hacer una diferenciación de los desertores de primaria con los de secundaria, no sé por qué razón, pero creo que ellos están investigando solo los de primaria tienen menos edad, entonces lo que ellos están diciendo es, para evitar problemas con la comprensión por su edad, lo que hicimos fue que los acompañara a un familiar, y eso hace parte del procedimiento también. Colocarlo de color verde. Las preguntas contenidas en este cuestionario buscaban establecer el perfil de los desertores de educación básica de Cerro Navia y sus respectivas familias. Ellos aquí no me están diciendo cuál es la pregunta, y esto hace parte de los materiales.
creo que lo tengo de color. A ver, miremos. Eso hace parte aquí de materiales, que es la descripción de qué fue lo que yo utilicé. Si yo estoy diciendo, utilicé una encuesta, pues yo tendré que hablar de esa encuesta, qué preguntas tenía. Lo que pasa es que, aunque ellos me dicen que aquí hay unas preguntas, no me están diciendo cuáles son esas preguntas, pero me están diciendo el objetivo de estas preguntas, que era establecer el perfil de los desertores de educación básica de esta comuna y de sus familias. Creo que aquí ellos se ayudan con unas tablas y me parece que es muy importante mencionar lo de las tablas. Bueno, esto hace parte de resultados. Esto hace parte de resultados también. Miremos esta tabla a qué corresponde. Deserción y retiro temporal. Creo que eso también hace parte de resultados. Ah, no, eso hace parte de métodos. Aquí en tabla 1, ellos me están hablando. Ellos me están hablando de cuáles son las cifras de deserción por año. Me dice estos los años, se matricularon tanto, desertaron tanto y ese es el porcentaje y eso está hablando de básica primaria, creo. Es importante hacer ese tipo de cosas porque lo que me ayuda, ellos están haciendo aquí una afirmación de que caramba, la cantidad de desertores es enorme y lo que hacen con la tabla es reafirmarme eso. Enorme puede ser para mí, por decir algo, para mí decir, qué sé yo, 26 es muy poquito, 26 de 9.561, pero quién sabe cómo ellos lo estén comparando con otras comunas, puede ser que eso sea gigantesco, pues es que porcentajes del 1% o menos del 1% puede ser que para uno no sea enorme la cantidad, y ellos están diciendo es que es increíble la cantidad de desertores, pero tal vez por lo que implícitamente hay una comparación con otras comunas donde me imagino que la deserción es llegando a cero, para que decir que eso sea enorme. Vamos a mirar dentro de los movimientos que no se cumplió. Aquí el análisis de los datos no se cumplió. Ellos no hicieron una descripción de cómo se analizaron los datos y creo que eso es muy importante y es una limitación de este estudio de por qué no están diciendo, de que no estén diciendo cómo analizaron los datos. Pero limitaciones, procedimiento, localización, sujetos y materiales y preguntas de investigación es algo que sí incluyeron dentro de la sección de métodos, pero visión general y análisis de datos, que son muy importantes, no lo describieron y creo que ese es un problema de este artículo. No sé si de pronto más adelante hagan una referencia a cómo hicieron el análisis de los datos. Parece que no. Bueno, aquí veo algo de que eso es un estudio cuantitativo según lo que estoy viendo, porque veo que están hablando de chi cuadrado, de coeficiente de contingencia, de valor, nivel de significancia estadístico. Vamos a buscar otro artículo del artículo de la sección anterior. Bueno, en el video anterior nosotros hablamos de esta investigación, que era algo sobre la incorporación de TICs. Ellos querían investigar algo así como cómo inciden los procesos de aprendizaje, la incorporación de tecnologías en el aula de un programa que se llama 1 a 1, donde le daban un computador a cada niño. Vamos a mirar si ellos hablan de o qué subtítulos utilizan en la sección de métodos para ver qué movimientos se están utilizando. Entonces, aquí están hablando de qué hicieron. Ellos dicen, hicimos una investigación narrativa que hace referencia al procedimiento. Luego dicen, el objetivo, hemos dejado que los datos recogidos sean los que hablen, pretendiendo dar a conocer qué factores nos ayuden a explicar la realización de unas prácticas y no otras. Están hablando del objetivo. Y no otras que provocan la perpetuación del modelo tradicional o la superación de este hacia un modelo de la escuela de hoy. Todo eso es objetivo. Luego dice los centros de estudio. Aquí están hablando de la localización. Aquí hablan del procedimiento para poder recoger los datos y cumplir con los objetivos del proyecto nacional. Nos pusimos en contacto con los Berritzegunes, un centro de apoyo a la formación de profesorado, para poder conseguir una lista de aquellos centros cuyo interés por participar en el proyecto pudiese ser relevante. Y esto es procedimiento.
Mm, ya no me acuerdo, procedimiento creo que era verde. Luego dice, la propuesta selectiva para la recogida de la información supone elegir aquellos centros con los que nos podrían proporcionar experiencias de las cuales pudiésemos aprender algo. Ellos están diciendo cómo fue que escogieron esa muestra. No solamente dicen, escogimos estos y estos centros, sino que los escogimos porque queríamos ver cuáles nos podían proporcionar mejor información sobre lo que estamos estudiando. De hecho, utilizan, y eso es una parte muy importante, que en los métodos también uno incluye referencias bibliográficas. En este caso, Patton es un autor muy conocido en investigación cualitativa. Patton dice que es importante seleccionar aquellos casos, en este caso centros escolares, que vayan a aportar valiosa información. Ellos utilizan autores para soportar por qué lo hicieron de esa forma. Luego dice, por ello seleccionamos de la lista aquellos centros que fueron comunidades de prácticas referentes e innovadoras en la CAB por su modelo de integración de las TIC. En consecuencia, podrían ofrecernos una de las mejores experiencias de cómo las TIC pueden cambiar la práctica educativa y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Están soportándose en su objetivo porque escogieron esos centros educativos. Bueno, vamos a mirar a ver qué otra. Aquí hacen una descripción de la localización, cuáles fueron los centros que escogieron, si quinto primaria, sexto primaria. Bien. Luego el procedimiento, la recogida y el análisis de los datos. Ellos en una sola sección están utilizando tres movimientos. Vamos a mirar un ejemplo. El grupo de investigadores está formado por 4 personas y cada uno de los investigadores nos ocupamos de realizar la visita a 2 centros, exceptuando una de ellas que por motivos de agenda de trabajo solo realizó la observación en un centro. Miren cómo esto es de importante sobre el procedimiento. ¿Por qué? Porque ellos están contando una historia. La historia de su investigación. Yo como lector no tengo por qué saber eso, pero son cosas que van ocurriendo, son cosas que ocurren en la investigación que son importantes que uno sepa como investigador, como lector. Sigamos leyendo. Cada uno de los investigadores nos pusimos en contacto con el centro mediante una llamada telefónica. ¿Sí ven cómo van contando la historia? Solicitando una cita previa para presentar el objetivo de las visitas al jefe o la jefa de estudio o director o directora del centro. En esa reunión presencial se entregó a cada centro una carta explicando con todo detalle los objetivos del proyecto y de la intención de las visitas y el tratamiento que se iba a hacer con los datos que se querían recoger. En esta visita tuvimos la posibilidad de conocer también al profesor o profesora que íbamos a observar durante alguna de las sesiones. Me están diciendo no solamente, mire, hicimos observaciones de profesores, sino que me están contando la historia de cómo hicieron, cómo se acercaron a esos centros, qué tipo de reuniones hicieron, cómo llegaron a contactarse con los profesores que iban a observar. Eso es muy importante de hacer en la sección de métodos. No es simplemente decir, hice esto, sin estar contando una historia que me ayude a mí como lector a entender toda esta investigación, porque es que detrás de eso hay una historia muy interesante. Vamos a seguir leyendo. Antes de realizar las visitas a las aulas, los investigadores intercambiamos algunos correos y llamadas telefónicas con el profesor o profesora tutora del aula para concretar los días en los que se iban a hacer las observaciones. El objetivo de las... Ellos cuentan la historia, pero lo cuentan de manera muy resumida. Tampoco es que van a escribir un libro de la historia de investigación y se van a hacer la novela, pues, porque no hay espacio. Las revistas tienen un límite de palabras para el artículo, pero ellos de manera muy concreta, muy resumida y muy breve explican la historia muy concreto de lo que hicieron. El objetivo de las visitas era recoger información sobre las prácticas de aula con TIC dentro del proyecto Escuela 2.0. Eso es súper importante, están explicando por qué lo hicieron así. Pero en ningún momento pusimos condición alguna sobre cuándo queríamos realizar las observaciones ni en qué área de conocimiento. Fue el profesorado de las escuelas el que nos indicó el mejor momento para realizar esas observaciones. Eso es muy importante porque me están explicando no solamente hicimos una observación, sino que me están explicando por qué escogieron las observaciones que hicieron. Y lo hacen de una manera muy relajada, muy tranquila, muy fácil de leer. Y eso es una cosa que es muy importante en el artículo. Yo como lector tengo que navegar fácilmente por la información para entender qué fue lo que ellos hicieron. Dice, las observaciones tuvieron una duración entre 1 hora y 1 hora y media y se repitieron entre las diferentes áreas de conocimientos como las matemáticas, conocimiento del medio e idiomas. Todas las observaciones se realizaron dentro de la tercera evaluación, es decir, entre los meses de abril, mayo y junio de 2012, y se acordaron previamente con el profesorado, haciendo un total de entre 3 y 4 observaciones dentro de cada aula aproximadamente.
Me están hablando del procedimiento. Hicimos observaciones, hicimos tantas, duraron tanto tiempo, se hizo en tal fecha. Dichas observaciones coincidían con las áreas de conocimiento donde mayor uso se hacía de los recursos digitales, es decir, los ordenadores individuales y las pizarras digitales interactivas. Las observaciones se realizaron de manera participativa para observar y recoger mejor las voces del alumnado y profesorado. Me están diciendo que hicieron observaciones y me están diciendo qué tipo de observación. En este caso es una observación participativa, pero me están diciendo también que es muy importante por qué hicieron observación participativa, para observar y recoger mejor las voces del alumnado y profesorado. Una buena estrategia, por ejemplo, en este caso que ellos no lo hicieron es poder dar una cita bibliográfica, así como lo hicieron en el artículo anterior. Poder decir, tal autor dice que las observaciones participativas permiten recoger mejor las voces del alumnado y profesorado. Sigamos leyendo el otro párrafo. Las diversas lecturas realizadas sobre las investigaciones en torno a los modelos 1 a 1 nos llevaron a comprender que en la mayoría de las ocasiones los datos recogidos se realizaban de manera estadística asociada a la cantidad de tiempo empleado y a la cantidad de actividades o recursos o usos realizados de los aparatos electrónicos en el aula. La recogida de datos de manera mecánica y contabilizada no limitaba la forma de observar lo que sucedía en las aulas. Y esto es súper importante y súper inteligente, porque ellos no solamente me están diciendo qué método utilizaron, sino que me dijeron de las investigaciones que ya se han hecho, se utilizaron estos métodos, pero esos métodos tienen una limitación y nosotros no queremos hacer eso porque queremos superar esa limitación y por eso estamos haciendo observaciones participativas. Quisimos realizar un acercamiento y apoyarnos en la Grounded Theory de Strauss y Corbin y así dejar que fuesen los datos los que hablasen, es decir, sin realizar ninguna categorización previa de lo que teníamos que observar, decidimos relatar lo acontecido en el aula y analizarlo después conjuntamente con el resto de investigadores e investigadoras participantes. Me están hablando del análisis de datos, me están dando la referencia bibliográfica de que la metodología de análisis que están utilizando es Grounded Theory o teoría fundamentada en español. Me están dando el autor que propone esa teoría y me están diciendo por qué usaron esa teoría para hacer el análisis. Me están diciendo lo que queremos es que los datos hablen por sí mismos y me están diciendo que hicieron un análisis de tipo inductivo, porque ellos no comenzaron a hacer el análisis con categorías previas, sino que lo hicieron, sino que las categorías emergieron de los datos. Eso es lo que me están diciendo ahí en ese párrafo. Vamos a mirar el siguiente párrafo. Dice, la entrada en el aula para la observación fue precedida por una entrevista al profesor o profesora del aula. Me están volviendo a decir de manera muy inteligente que además de observaciones hicieron entrevistas y que la entrevista fue primero. La entrevista, además de ayudarnos a recoger información sobre su trayectoria personal con las TIC en general y en el centro en particular, también se pudo hablar de su modelo pedagógico y de la opinión que le merecía en el programa Escuela 2.0 y los cambios que estaban provocando en el centro y en su aula. Me encanta ese artículo porque ellos me están justificando todo lo que hicieron de una manera tan sencilla, contándome una historia que es fácil de leer para mí. Por eso es que me encanta este artículo en particular y por eso lo escogí. Vamos a seguir leyendo. Dice, esta entrevista también, o sea, en lugar de hacer una tabla donde ellos están diciendo lo que preguntamos fue esta pregunta, lo que ellos me están es contando de manera muy breve de qué trataban esas preguntas, de manera general, dentro de la misma historia que me están contando. Sigamos leyendo. Esta entrevista también sirvió para poder explicar lo que se quería observar posteriormente. Es decir, ellos me están diciendo que hicieron observaciones y que esas observaciones se hicieron dependiendo de los resultados de las entrevistas que hicieron primero. Además, conocer la trayectoria del profesor o profesora nos ayudaría a relatar y entender mejor lo que sucediese en el aula. Me están diciendo por qué hicieron primero entrevistas y después observaciones. Cada investigador e investigadora con su blog de notas y utilizando también los recursos audiovisuales como la cámara de fotos y la videocámara, recogió lo sucedido en cada una de las observaciones para después poder desarrollar una narrativa más extensa sobre lo que había acontecido en el aula. Me están describiendo el procedimiento.
Cada visita que se realizó producía un relato diferente y estos relatos se pusieron en común tanto con el profesor o la profesora del aula correspondiente como con el grupo de investigación, dando pie a relatar lo observado comúnmente y conjuntamente y poder sacar temáticas que luego se volverían en categorías. Me encanta cómo está escrito este artículo realmente. Sigamos con el siguiente párrafo. Una vez escritos los relatos narrativos y revisados por el profesor o la profesora del aula, se hizo una lectura en paralelo y una reflexión compartida de todos los relatos para conocer las diferentes experiencias que se habían vivido en las aulas. A continuación, se llevó a cabo el análisis de los datos en dos fases. O sea, me están explicando qué hicieron y ahorita comenzaron a explicarme cómo hicieron el análisis de los datos. Y me dicen hasta ahora que ese análisis se hizo en dos fases. Vamos a mirar cuáles son esas dos fases. La primera fase supuso una codificación y etiquetación de los fenómenos más relevantes sucedidos en las observaciones, fuesen por la actividad que se estaba realizando, por los recursos que estaban utilizando, por las actitudes de los implicados, por la manera de organizarse en el aula, etc. O sea, me están explicando cómo organizaron el análisis de información y cómo codificaron esos segmentos del texto. En ese sentido, cada una de las etiquetas se expandía en descripciones más complejas relacionadas con el tema. Por ejemplo, al tratar el tema de la organización del aula, nos concedía la posibilidad de definir los tipos de agrupaciones realizadas en la observación, por parejas, en pequeños grupos, grandes, etc. Si era propuesto por el profesorado o por el propio alumnado, el tiempo que duraban agrupados, si se mantenía alguna disposición concreta y prediseñada anteriormente, si existían roles en el seno de los grupos formados por el alumnado, etc. En este sentido, cada etiqueta quedaba recogida con contenido similar generando así una categoría homogénea y más general. O sea, me están explicando todo el proceso de análisis en su primera fase. Ahora miremos la segunda fase. En la segunda fase, dicha codificación se expandió a categorías más generales. En ese sentido, los resultados obtenidos de las observaciones y los relatos posteriores sirvieron para conformar tres aspectos generales que fueron aspectos relacionados con los modelos de enseñanza, aspectos relacionados con las prácticas realizadas con TIC y aspectos relacionados con la visión de los agentes implicados. Me están explicando cómo generaron las categorías. Tal vez lo único que yo extraño de este artículo es que me dieran la referencia bibliográfica de dónde se basaron para hacer ese tipo de análisis. Yo infiero que es de Strauss y Corbin, cuando ellos hablan Grounded Theory. Yo creo que es de ahí, pero no estoy completamente seguro. Me parece importante que hubieran colocado aquí la referencia bibliográfica para yo saber por qué hicieron esas dos fases o qué autor es el que está diciendo que la codificación se hace en esas dos fases. Tal vez eso es lo único que extraño. Miremos el último párrafo, dice: esa forma de proceder nos ha permitido llevar a cabo la observación de las TIC desde una perspectiva más individual, es decir, ellos están explicando por qué hicieron ese tipo de análisis. Sigamos leyendo. Una perspectiva más individual y contextualizada en cada centro. Desde nuestra experiencia en esta área, hemos querido reflejar la idiosincrasia de cada centro y entender su recorrido en el proceso de implementación del programa Escola 2.0 en cada relato. Hasta aquí lo que me están diciendo es que me van a contar los resultados en un relato y para ellos es muy importante identificar las particularidades de cada centro en ese relato. Y eso me parece que es muy inteligente. Además nos ha llevado a querer responder la siguiente pregunta: ¿qué factores nos ayudan a explicar la realización de unas prácticas y no otras? ¿Y cómo afectan la superación del escepticismo que provocan los modelos 1.1 para ir hacia la escuela del siglo XXI? Me parece muy particular este artículo porque ellos, si miramos los movimientos de los métodos, lo que va aquí como de segundo movimiento, que es las preguntas de investigación, ellos lo colocan de último, pero eso me parece muy inteligente. ¿Por qué? Porque ellos utilizan las preguntas para dar los resultados después, es decir, lo que yo espero aquí en resultados es la respuesta a estas preguntas que están acá. Por eso ellos lo hicieron de esa forma en particular. Es decir, los movimientos no necesariamente tienen que ir en este orden, se pueden intercambiar. De hecho, en el anterior artículo veíamos cómo ellos intercambiaban procedimiento con sujetos, después localización, después otra vez procedimientos, después otra vez sujetos. Eso depende de la forma como ustedes estén contando su historia. De eso se trata. Y de la forma como para ustedes sea más eficiente y más efectivo llevar al lector. En este artículo me parece muy interesante que pusieran las preguntas en la parte final de los métodos para poder conectarlo con resultados, pero hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que se entienda.
Yo creo que hasta ahí vamos a dejar este video. Espero que puedan aplicar todos esos movimientos en la escritura de sus métodos. Y pues nada, vamos, me falta el artículo, el video sobre resultados. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.